Así es, iniciamos con esta ventana y lo hacemos de lujo porque tengo conmigo a la artista ecuatoriana Diana Valareso. Muchísimas gracias, Diana, por aceptar esta invitación. Ha sido una experiencia bien interesante cómo encontré tu trabajo y estoy muy alegre que pudieras aceptar para contarnos un poco acerca del trabajo que ofrece Diana Valareso. Bienvenida a la ventana. Muchísimas gracias aquí a Radio Flaxo y a ti por la invitación. Gracias. Diana tiene ahora mismo un trabajo que el comercio lo ha titulado como El Otro como Monstruo en una exhibición. Quisiera que podamos empezar primero, hay un tema bien importante de dónde sale este título y que nos cuente un poco acerca de cómo nace esta idea de conciencia imaginada que se expone en la Galería N24. Bueno, sí, la exposición en realidad se llama Conciencia Imaginada. Pero lo que en esta exposición, lo que trabajo es el otro como monstruo. ¿Por qué el otro? Porque yo misma soy la otra en los varios sitios que he vivido. Entonces, habla de un recorrido que desde el 2011 que volví a dejar el país hasta el 2013 que me tocó vivir en 3 países distintos, en 4 al final. Entonces, y era todo este tiempo de readaptarse, de volver a reinventarse. Y en este momento estaba leyendo las crónicas de Bartolomé de las Casas y de Colón, en la cual describían los personajes de las Américas, ¿no? Entonces, estos personajes, como es la vista del otro que no entiende, lo monstrifica, lo hace monstruo. Entonces, esta misma sensación tenía yo cuando vuelvo a Europa. Hay que aprender un nuevo idioma, hay que entender nuevamente los códigos y obviamente todos los días te recuerdan que tú no eres de ahí por la manera como hablas, como la manera como te mueves. Entonces, eres el otro, un monstruito ahí, y tú ves a los otros como monstruos también. Entonces es por eso que a partir de estas crónicas encontré un personaje que se llama el gastrocéfalo, y a partir de este personaje que no tiene una cabeza, sino tiene la cabeza en el pecho, y además encontré justamente un artículo en una revista científica que hablaba que en el estómago tenemos una red neuronal que viene a ser como un segundo cerebro. Entonces eso me pareció bien interesante porque justamente cuando tú estás en la migración, cuando te toca pasar estos procesos, actúas como animal, es decir, te pones como otra vez en alerta para entender estos códigos, los lenguajes que no son el hablado, sino los lenguajes que tienes que ver de cómo tienes que actuar. Esa adaptación, que de hecho es una adaptación que te toca reaprender, ¿no? Exactamente. Este proceso de adaptación. Hay un tema migratorio que como migrante a mí siempre me va a llamar la atención y yo agradezco aquí siempre en la ventana a toda la gente que hace cine, a la gente que hace cultura, a la gente que hace incluso pintura, cerámica, que aborde los temas migratorios porque creo que es necesario. Ahí pasa mucho en el ser, en los procesos migratorios, y de allí pueden convertir esa experiencia sensorial que no siempre es positiva, convertirla a un momento cultural. Me parece maravilloso, así que gracias por eso. Hay un tema de pintura y de cerámica acá también, ¿no? Sí. Hay un mix, podría decirle así, tal vez podría ser la palabra, o cuál sería la propia palabra que le pondría Diana a esto. Bueno, lo que pasa fue todo un proceso, porque empecé con los dibujos en los cuales hice un bestiario, que es una serie de una mezcla entre animal y humano, y unas acuarelas en un formato pequeño, porque yo sabía que en ese tiempo me iba a tener que mover mucho, entonces dije, algo que me entra en la maleta y que me caiga bajo el brazo. Entonces, pero después llegando a Lima, donde viví 4 años, ya vuelvo otra vez al formato grande, porque sé que voy a estar tranquila durante una etapa prudencial, ¿no? Entonces tengo toda una serie de pinturas que tienen que estos animales que estaban en los dibujos se entran en las pinturas y van recreando este mundo que es nuevo igualmente, porque la adaptación en el Perú tampoco fue fácil. Uno tiene expectativas porque hablas del mismo idioma, más o menos tienes las mismas costumbres, pero no me fue fácil porque son idiosincrasias distintas. Entonces, yo puedo entender con la migración venezolana que vine a Ecuador, que puede decir que es casi lo mismo y nada que ver. Entonces, sí son procesos bien difíciles porque a veces no te entiendes
por qué pasan las cosas. Tú estás tratando de adivinar o de lucubrar cómo, y todo eso se va poco a poco. Además, cosas que aprendí mucho de Lima, por ejemplo, los procesos que del país que hubo con Sendero Luminoso, cómo afectó a la psiquis de la gente, y que me pareció muy interesante y muy doloroso a la vez, ¿no? Entonces, todos estos... en la pintura tengo más bien como cada uno de los cuadros se convierte como una de las cartillas de Guamán Poma de Ayala, que es el escritor se me fue ahorita el libro del Buen Gobierno, es una parte del libro, en el cual cada una de las cartillas describía una parte de la vida de la gente en esa época. Entonces, asimismo, cada uno de estos cuadros que están en la exposición, en la pintura en acrílico, es una descripción de ciertas cosas que fui aprendiendo cuando estuve en el Perú.